Hola, hola, buenos días. Vamos a empezar nuevamente con las grabaciones de estos videos para las clases. Hoy vamos a ver lo que es la materia de Ética 2. En Ética 2 tenemos una sola tarea. Esta tarea va a hablar sobre los conceptos básicos del amor, el individualismo, que es el concepto de ética. Y vamos a empezar con este primer concepto que es ética para la materia de Ética 2. Vamos a ponerlo aquí para que cuando aparezca el video ustedes lo puedan ver fácilmente, ¿ok? Ética 2. Vamos a ver el primer concepto de Ética 2 y nos decía que la ética es la rama de la filosofía que se encarga de analizar o estudiar los comportamientos de los seres humanos, sean buenos, sean malos, como sean, pero es el comportamiento lo que estudia la ética y es una rama de la filosofía, pertenece a la filosofía. La ética es una ciencia perteneciente a la ciencia de la filosofía. La filosofía nos abarca varias ramas. Ya en la clase pasada de Ética 1 vimos lo que era el concepto de filosofía, ¿ok? Bueno, ese es el concepto entonces de ética, el básico. Lo que más necesitamos saber es esto, que la ética es la que estudia el comportamiento de los seres humanos, sean buenos o sean malos, ¿ok? Vamos a seguir con el siguiente concepto, que es el individualismo. ¿Qué es un individualismo? Bueno, si nosotros nos podemos ver en una convivencia de la familia, hay ciertas personas como que actúan por sus propios intereses, o sea, simplemente lo que les importa es ellos mismos, no tienen como una unión familiar, como un compromiso con la familia, y simplemente se basan en su persona para tener lo que necesitan, todas las necesidades que ellos requieren. Entonces esa es una persona individualista, porque no se compromete con la familia, con el entorno familiar, con la sociedad, y bueno, no necesitan ver entorpecidas sus acciones para que por los demás, por el comportamiento o por los problemas de los demás. Ellos simplemente se aíslan, acatan sus propios intereses, resuelven sus propios problemas y son ellos mismos y nada más ellos. Y a esto le llamamos individualismo. El siguiente concepto que vamos a ver es un concepto que, bueno, en este mes estamos festejando, es el concepto del amor. ¿Qué es el amor? Bueno, el amor tiene un concepto muy, muy grande, muy indefinido. Necesitamos analizar el amor en general, no un amor de pareja, no un amor fraternal, no un amor de hijos, un amor hacia la naturaleza o hacia los animales. El concepto que vamos a ver es un concepto general, y esto nos dice que el afán de plenitud, deseo de vivir y realizarse, así como el impulso de la vida y la felicidad, son aspectos que nos complementan como seres humanos y hacen más duraderas nuestras relaciones, y a lo anterior es a lo que le llamamos el concepto del amor. Si nosotros cuando amamos o cuando nos aman, tenemos un compromiso de cariño, es cuando hay deseos de vivir, cuando hay deseos de realizarse, de superarse, de ser mejor seres humanos. Eso es lo que nos lleva el tener el amor, ¿sí? Entonces, el concepto del amor es un concepto muy amplio, pero bueno, vamos a enfocarnos con un concepto en general, ¿sí? Vamos a ver lo que es el autoconocimiento, que nos dice que el autoconocimiento implica el conocimiento de sí mismo, y al darse cuenta que se vive, el cómo se vive y cómo se desea vivir. Eso es cuando nosotros tenemos un autoconocimiento. Autoconocimiento significa conocerse uno mismo, saber qué es lo que quieres, saber hacia dónde vas, saber cuáles son tus caminos y cuál es el que debes de tomar. Saber cómo eres en todos los aspectos,
cómo eres con la sociedad, cómo eres con tu familia, cómo eres con los animales, con la naturaleza. Eso es tener un autoconocimiento. Bueno, seguimos con el siguiente concepto. Les decía que vamos a ver puros conceptos en ética. Es una materia teórica, entonces nos vamos a enfocar en los conceptos de esta materia. Y nos dice que es la doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Que establece la íntima relación entre el ser y el bien. Además de identificar fin y bien. A esto le llamamos el eudomismo. Entonces, esto es lo que significa el conocer cuál es la relación entre el ser y el bien, entre el fin y el bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una relación paralela a lo que va el conocimiento de las personas y del tener el bien. O sea, para una persona puede ser bueno una cosa y para otra no, puede ser malo inclusive. Entonces necesitamos saber cuál es el conocimiento de esta rama para poder tener más certeza de este concepto, ¿ok? Ahora, lo que vamos a ver, el siguiente concepto nos dice que para alcanzar el bien es necesario procurar el máximo de placer con el mínimo de dolor. Bueno, esta es una frase fundamental establecida por el hedonismo o hedonismo. Lo que pasa es que se escribe con H, hedonismo. Lo podemos pronunciar así como hedonismo, en castellano, en español, así lo vamos a pronunciar como el hedonismo. Y esto es lo que nos dice que las personas tratan de alcanzar el máximo placer, pero con el mínimo de dolor, ¿verdad? O sea, obtener el máximo de, por ejemplo, de dinero, con el mínimo de esfuerzo, verte bien, por ejemplo, vamos a hablar de una cirugía estética. Bueno, realizarte una cirugía estética con lo mínimo de dolor, tener un hijo con el mismo mínimo de dolor. Entonces eso es lo que es el hedonismo, ¿sí? Eso es lo que significa esta frase. Ahora vamos a ver lo que es el egoísmo. Bueno, muchas personas sabemos que son egoístas o somos egoístas, porque no nos importa los sentimientos, no nos importa el bienestar de los demás. Pero el concepto que nos da la ética nos dice que las personas que conviven en sociedad, en función a sus intereses, sin importarles si hacen daño a los demás, es lo que desarrolla un egoísmo, o se desarrolla en un egoísmo, ¿sí? Vamos a decir que esto es algo muy común en la actualidad. Estamos en plena guerra prácticamente de Irak, de Rusia contra Ucrania, y a los altos mandos no les importa el sufrimiento de la sociedad, los civiles, ni de su país, ni del país que están tratando de invadir. Ok, vamos a ver lo que es la solidaridad. Este es otro concepto que es un antónimo de lo que es el egoísmo. La solidaridad nos dice que el ser humano, al identificarse con los demás, hace de las relaciones mayor fidelidad y compromiso, es decir, nos dirigimos hacia la solidaridad, ¿sí? Cuando el ser humano se identifica con una población, con una sociedad, con sus vecinos, con su familia, y tienen problemas, trata de ayudarlos, entonces es una persona solidaria. Quiere decir que se solidariza con todo el entorno con el que vive, ¿sí? Vamos a hablar de muchas personas que tienen cáncer. Tú como persona que está sana, dices, hombre, pobre gente, entonces les ayudas económicamente para sus tratamientos, les das apoyo moral, apoyo psicológico. Entonces, bueno, eso es solidarizarse con una persona y tener empatía también. Nos vamos a ir a la siguiente pregunta o al siguiente concepto, que es el hedonismo nuevamente, que nos dice que la búsqueda del placer sensible es un bien y una forma de vida en el mundo actual.
Este se identifica con la doctrina del hedonismo. Y la otra que vimos era el concepto, y aquí lo estamos viendo como una doctrina, ¿sí? Que es la búsqueda del placer sensible y es un bien y una forma de vida en el mundo actual, ¿sí? Esto es lo que tenemos como una doctrina. Nos dice que un elemento interno de la conducta moral es la conciencia, ¿sí? No sé si se acuerdan que hayan visto a Pinocho, donde sale Pepe Grillo. Pepe Grillo era la conciencia de Pinocho, él era el encargado de hacerlo consciente, de analizar cuando hacía mal, entonces ese es lo que significa la conciencia. Nos dice que es la fuerza primordial del espíritu. Bueno, todas las personas para poder tener un espíritu sano tienen que tener primeramente amor, ¿sí? El amor es la fuerza de este espíritu para que sea primordialmente para que sea lo más fuerte posible, ¿sí? Una persona que ama, una persona que es solidaria, una persona que es empática, siempre por lo general lo que va a hacer es que va a ser una persona bien recibida en todas partes, ¿sí? Entonces esto es lo que es el amor. Y nos vamos con el elemento interno de la conducta moral, esa es la conciencia, ¿verdad? El elemento interno de la conducta moral, pues es la conciencia. Cuando nosotros tenemos moral, cuando tenemos valores morales, tenemos una conciencia que nos hace decir, eso no está bien, o esto está permitido, ¿sí? Tenemos reglas en una sociedad, tenemos normas en una sociedad. Entonces nosotros podemos decir cuáles están bien y cuáles están mal, ¿sí? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de algo que está mal. Una persona que va en un camión de transporte, lleva producto, se voltea. ¿Y qué hace la gente? En vez de ayudar al conductor, empieza a robarse todo el producto, ¿verdad? Eso es no tener conciencia, ¿ok? Entonces, seguimos con el siguiente concepto que es hablando de los valores morales, o hablando de los valores, dice esencialmente todo derecho humano implica valores morales. Hay valores morales, valores éticos y valores legales, ¿sí? Entonces primeramente vamos a hablar de estos valores morales y nos dice que es todo derecho que implica tener los valores. Cuando se observa que para todas las partes y todas las personas los derechos humanos no consideran sexo, edad, nacionalidad, posición, creencia religiosa, se dice que tienen características universales, ¿ok? Entonces esto es lo que es la ley universal, es que todas las personas en este mundo somos iguales, que tenemos los mismos derechos, que tenemos las mismas obligaciones, y que no consideramos el sexo, la edad, la religión, no consideremos la raza, el color de piel, ni mucho menos, ¿ok? Ni la posición social, ni nada de eso. Todos somos iguales ante una sociedad mundial. Bueno, tenemos lo que sí, la siguiente, la medida de los derechos humanos no pueden perderse ni transferirse. Se dice que tienen la característica de ser inalienables, ¿ok? Entonces, inalienables. Esto es que se transmiten los valores morales, los valores éticos, no tienen caducidad, ¿sí? Se pueden transferir, y bueno, no tenemos problemas con eso. Vamos a hablar sobre la ONU, que nos dice que se define como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. La ONU es una organización que está en la guerra, o más bien en la paz, tratando de mantener la paz mundial. Está en que tratar de que los países no tengan hambre, que la sociedad esté bien. La ONU, en este caso con Ucrania, contra
contra Rusia, pues está tratando de ayudar a Ucrania, pero desgraciadamente, bueno, hay muchos intereses muy diferentes, ¿verdad? Seguimos con el siguiente concepto, que es globalización. La globalización es un proceso económico, tecnológico, social y cultural de gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, unificando sus mercados, sociedades y culturas. Quiere decir que si de Europa, de hecho actualmente tú estás aquí en México, pides un vestido por Shein, por no sé, por cualquier una de las aplicaciones que vienen de venta y te llega desde China, desde Japón, desde donde tú quieras pedir el producto. Son productos que te llegan y es muy fácil. Ahorita la globalización lo que hace es que todos tengamos acceso a esa clase de productos de una manera rápida y eficiente, ¿sí? Eso es lo que significa globalización. Nos dice que es el tipo de interacción humana que se manifiesta en aquellas conductas o sociedades y situaciones que de forma deliberada provocan o amenazan con hacerlo un daño, sometiendo grave físico, sexual o psicológico a un individuo o una colectividad. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es la violencia, ¿verdad? La violencia puede ser diferente, no nada más tiene que ser física. Hay diferentes tipos de violencia, pero empezamos con la violencia de género. Nada más por el hecho de ser mujer hay una violencia, o el hecho de ser un niño o una niña hay una violencia de género. Entonces, eso es lo que significa el concepto de violencia. Hablamos sobre lo que es la sexualidad, que es el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas afectivas que caracterizan el sexo de cada individuo. Bueno, esto quiere decir que una persona, para que tenga una determinada sexualidad, tiene que tener su mente, su cuerpo y su fisiología tiene que ser de acuerdo al sexo que manifiesta. Vamos a hablar sobre lo que es el concepto de la adicción. La adicción es una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación causada por la satisfacción que ésta le causa a la persona. Por ejemplo, la adicción al alcohol, a las drogas, al cigarrillo, hasta el ejercicio hay adicciones, ¿verdad? Entonces eso es una adicción. Vamos a ver el concepto de bioética, que es la rama de la ética. Esa es una parte de la ética que se dedica a promover los principios para la correcta conducta humana respecto a la vida, tanto en la vida humana como de la vida no humana. Por ejemplo, el animal, la vegetal, todo lo que sea bio, que tenga vida, eso es que debe de funcionar correctamente. Eso es lo que significa bioética, ¿sí? Vamos a ver lo que es el concepto de la eutanasia. La eutanasia es una acción o inacción hecha para evitar el sufrimiento de personas próximas a su muerte, acelerándola, ya sea sabiendo de que la persona lo haya aprobado o no. Pero lo general la eutanasia siempre tiene que ser aprobada por la persona que quiere morir. En nuestro país no está permitida la eutanasia. Vamos a ver el siguiente concepto, que es la clonación. La clonación se puede definir como el proceso en el que consiguen de una forma asexual copias idénticas de un organismo, célula o molécula ya desarrollado. Y eso es lo que le llamamos una clonación. ¿Se acuerdan de la oveja Dolly, verdad? Bueno, estamos viendo en esta actualidad lo que es el cambio climático, que es la modificación del clima con respecto a una escala global o regional. El siguiente concepto que tenemos es el impacto ambiental, que es el efecto que produce una acción sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos, y eso es lo que significa impacto ambiental. Chicos, esta es la materia de ética 2, nos vemos para la próxima, bye.